The sun is a light bulb, a candle's a treat. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo primero, soy el doctor Gutiérrez del Hospital Miguel Servet, de la Unidad de Trasplante Renal, y quiero presentar, lo primero, disculparos por la tardanza en iniciar la conexión. Hemos tenido algunos problemas técnicos que solventar por parte de todos los participantes en el webinar. Quiero iniciar esta webinar pues, presentando el proyecto, presentando el grupo de trabajo Prometeo, que coordino con el doctor Francesc Moreso del Hospital Vallebrón. Es el jefe de la unidad de trasplante renal en este hospital y, como sabéis, es un grupo de trabajo que viene ejerciendo, es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Trasplante. Es uno de los grupos más antiguos y probablemente el más numeroso en España en el trabajo del trasplante renal. Está compuesto, creo que muchos de los que pertenecéis al grupo estáis conectados y sabéis que prácticamente todas las unidades de trasplante renal en España están representadas en este grupo, y también un grupo numeroso de nefrólogos que pertenecen a hospitales que, sin tener un programa de trasplante, participan activamente en el seguimiento de estos pacientes. Es un grupo de trabajo que viene desarrollando su actividad desde el 2007, que creo que es un instrumento importante de difusión del conocimiento, de generación de conocimiento, de generación también de incluso iniciativas de investigación y de registro que hemos tenido durante estos años, y de generación también de documentos de consenso y de comunicación y de intercambio de experiencias clínicas, que es un instrumento de aprendizaje muy eficaz. El grupo desarrolla cada año una temática diferente que revisamos bajo criterios de evidencia, que dividimos en diferentes grupos de trabajo que llegan finalmente a un consenso y elaboran un documento al cual damos difusión dentro del propio grupo, pero también externamente a través de su publicación en la página web de la Sociedad Española de Nefrología, en Nefrología al Día, que constituye también un instrumento, yo creo que importantísimo actualmente en español, de difusión de conocimientos en trasplante. Sin más, quiero dar entrada a la edición a la presentación del webinar correspondiente a este año, que tuvimos o más bien en el 2024, y que tuvo el título de Retos en Trasplante Renal, y que os va a presentar el doctor Moreso. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros, como ha dicho Alex, la bienvenida a todos los que estéis conectados a este webinar, y un poco dentro de las herramientas de difusión del grupo, hemos pensado que este formato, que es la primera vez que lo celebramos, sería un formato más de darle difusión al trabajo que hace el grupo. Dado que el webinar va a durar 1 hora y sin más dilación, voy a presentar a la primera ponente. La primera ponente será Carol Arana, del Hospital Clínic, que nos hablará de nuevos fármacos para nuevas dianas terapéuticas. Haremos cada presentación y luego 5 minutos para preguntas sobre esa presentación, porque son independientes. Cuando quieras, Carol. Solo recordaros que podéis hacer las preguntas en el cuadro de diálogo que aparece a la derecha de vuestras pantallas. Podéis hacer un registro de vuestro nombre y simplemente rellenar la pregunta y nos llegarán a nosotros. Gracias. Pues buenos días, mi nombre es Carol Arana y en nuestro grupo nos tocó trabajar los nuevos fármacos con las nuevas dianas terapéuticas. Nos planteamos en este grupo responder 3 objetivos importantes. Las primeras, evaluar las nuevas estrategias de desensibilización en pacientes hipersensibilizados, definir el rol de los bloqueadores de la coestimulación para el tratamiento de mantenimiento en el trasplante renal actualmente, en estos días, y el analizar las nuevas moléculas para el tratamiento de rechazo mediados por anticuerpos. Pues bien, hemos estudiado este grupo de fármacos que nos parecen que los más relevantes y con más ensayos clínicos actualmente. Comencemos con el primero, que son las estrategias de desensibilización. En este caso empezaremos hablando del imlifidasa. Este fármaco, como sabemos, está derivado del Streptococcus pyogenes y es una enzima que va a degradar todas las IgGs. En este caso observamos una reducción rápida de los niveles de los anti-HLA, incluyendo aquellos que tienen una MFI muy alta y aquellos que pueden fijar complemento, ¿no? Cuando armamos este grupo, queríamos definir ciertas actividades o ciertas estrategias, o sea, ciertos
Bueno, sí, objetivos que tienen que tener cada fármaco. En este caso, en el AIDE se observa un descenso significativo de la MFI y también se observa una reducción significativa del porcentaje del CPRA, que a diferencia de otros fármacos con estrategias de desensibilización no lo presentan, ¿no? Observamos un 83% en este grupo. También observamos que no necesita asociarse a otra estrategia para tener este efecto. Sin embargo, se observa un efecto rebote a los de 3 a 14 días. Incrementa mucho el acceso al trasplante, ya que la mayoría de pacientes, casi un 90% de ellos, pueden acceder a este trasplante con una negativización efectiva del crossmatch, ya sea por citometría de flujo o por CDC. Pero tenemos que tener en cuenta el porcentaje importante que este grupo tiene un rechazo mediado por anticuerpos y que se debe sobre todo a esta recidiva, este efecto rebote que lo tenemos al corto tiempo. Y este rechazo va a ser un rechazo más o menos precoz y que puede impactar en la sobrevida del injerto. Todavía esto no lo podemos ver, tenemos que esperar resultados a largo plazo. Tenemos estudios que reportan una sobrevida del injerto del 88% y también vemos una supervivencia, hay reportes de una supervivencia del injerto a los 3 años que se observa una supervivencia del injerto alrededor del 84%, ¿no? Este grado de evidencia lo hemos calificado como alto debido a que tenemos tanto ensayos preclínicos como clínicos que confirman sobre todo esta potencia del fármaco y es un grado de recomendación fuerte. Estamos a la espera de todavía los resultados del ensayo clínico fase 3 que muchos hospitales de aquí de España participamos en él. Entonces, es importante, también se mencionó que este fármaco no estaba indicado para todos los pacientes, sobre todo que tenemos que seguir las indicaciones de la guía española de pacientes hipersensibilizados, que tienen que cumplir unos criterios muy concretos. No me quiero explayar en este punto, pero es para que la visiten. Pasando a otro fármaco, también hemos hablado de los inhibidores del proteasoma. En este caso tenemos dos fármacos, un fármaco de primera generación del bortezomib, que tenemos muchos más estudios. Sin embargo, este fármaco no mostró una capacidad significativa de reducir la DSAs, tampoco un impacto importante en la reducción del CPRA ni del acceso al trasplante. Como monoterapia, este fármaco tampoco se vio este efecto, sobre todo de la reducción ni del cambio del CPRA ni la de reducción de la MFI de los anticuerpos anti-HLA, con lo cual los últimos estudios lo han asociado a las terapias más actuales, ¿no? Las terapias convencionales de desensibilización, ya sean recambios plasmáticos, rituximab o uso de inmunoglobulinas. En este caso, este último fármaco, el carfilzomib, es un fármaco de segunda generación, un poco más potente, que pretende, ¿no?, disminuir con más potencia los MFIs. En este estudio no observamos un efecto beneficioso, se observó que presenta un efecto rebote más o menos a los 84 días. Tenemos un acceso al trasplante no tan importante y también con una alta tasa de rechazo mediado por anticuerpos a aquellos pacientes que ingresan al trasplante. El grado de evidencia lo hemos calificado como moderado porque contamos con estudios en fase 1 y fase 2, sobre todo con el bortezomib, pero el grado de todavía de recomendación es débil. Tendríamos que asociar esta terapia a otras que veremos más adelante. Otro punto importante también son los anti-CD38, sobre todo, ¿no?, con la diana molecular de la célula plasmática que es muy interesante explotar en este caso, ¿no?, ya que disminuimos la producción de los anticuerpos anti-HLA. En este caso hemos estudiado lo que es, bueno, hemos analizado este fármaco, el isatuximab, ¿no?, donde habíamos observado que este fármaco tiene una buena tolerancia, tiene una reducción duradera, o sea, se observa una reducción de los anti-HLA, pero con una reducción no tan potente del CPRA, con lo cual en este estudio se estudiaron 20 pacientes que se administraban el fármaco y no se observó una reducción importante, solo se observó una reducción del 39% del CPRA y solo 4 de ellos, de los 23, pudieron acceder al trasplante. Es interesante también esta molécula porque no solo va a ser dirigida a la célula plasmática, sino también a las células NK. Es una molécula que más o menos tiene también un efecto rebote más tardío, más o menos a los 6 meses, y si la asociamos con otras moléculas, combinadas sobre todo con alguna estrategia anti-CD20 o belatacept, bloqueo de la coestimulación, podemos prolongar esta recidiva, podremos prolongar esta recidiva del MFI y podría ser una molécula pues más o menos interesante, pero todavía nos falta muchos más estudios. Otros fármacos que también
se han utilizado como estrategia de desensibilización, sobre todo son los inhibidores de la interleuquina 6. En este caso tenemos dos principalmente, el tocilizumab y el clazakizumab. El tocilizumab, cuando también tenemos muchos estudios que solo se observó la potencia del fármaco en monoterapia, claramente en monoterapia no se observó un descenso de las MFIs y mucho menos la modificación del CPRA. No accedieron estos pacientes al trasplante renal. Y con el clazakizumab, pues asociado siempre, en este caso, asociado a estrategias de recambios plasmáticos inmunoglobulinas, sí se observó una reducción de las MFIs. Claramente eran mucho más potentes cuando teníamos MFIs con MFIs con más cortas que las MFIs bueno, con números mucho más altos. En este caso, al combinar estas dos estrategias, este grupo de pacientes sí accedió al trasplante en un 80%, se observó una negativización tan solo del 22% del cross match, o sea, estos pacientes se trasplantaron con DCAs y en este caso reportaron un 16% de rechazo mediados por anticuerpos. La supervivencia del injerto es correcta. El problema principal que tiene este estudio es que que tiene un único brazo, no tenemos un brazo control, con lo cual todavía nos quedaría, ¿no?, observar estudios fases 3 con un brazo control para ver si se observa diferencias con la terapia estándar, ¿no? Porque recordemos que está asociado a inmunoglobulinas y recambios plasmáticos. Así que lo hemos calificado como evidencia moderada. Es un fármaco que podría, pues, ser prometedor de cara al futuro y con un grado de recomendación débil debido a esta referencia. Este es un cuadro de resumen de todas las estrategias que les he mencionado, que estará disponible, pues, en el documento de consenso que realizaremos posteriormente. Me paso rápidamente a las estrategias de mantenimiento. En este caso sobre todo nos hemos focalizado en el belatacept, el bloqueo de la coestimulación. En este caso hay muchos estudios, sobre todo muchos estudios hace años que comparan el belatacept con la ciclosporina. En este caso es mucho más beneficioso comparado con la ciclosporina el belatacept, ya que mejora la supervivencia del injerto, la función renal. Hay una menor incidencia de DCAs de novo, hay una mejor calidad de vida de estos pacientes, asociado también a que mejora su perfil metabólico y una tasa de infecciones comparables. Sin embargo, hay que destacar que tenemos una mayor tasa de rechazos en el post-trasplante inmediato cuando hacemos una inducción con estos fármacos. En otro contexto, hoy en día ya no utilizamos la ciclosporina, utilizamos como inhibidor de la calcineurina alta-tacrolimus, y también hay estudios, ¿no?, que comparan el belatacept con el tacrolimus. En este caso, la supervivencia del injerto son similares, no se observan diferencias significativas en la mejoría de esta función renal. Tenemos una tasa de rechazo significativamente mayor en el grupo del belatacept. Las tasas de infecciones fueron similares, pero como beneficio del belatacept hay un mejor perfil metabólico en este contexto, ¿no? Con lo cual, pues, como terapia de inducción, cuando estudiamos el belatacept versus el tacrolimus, en este caso, pues, el tacrolimus todavía sigue siendo un fármaco potente con una mejor sobrevida y un menor número de rechazos. Tenemos otros escenarios donde podríamos valorar el uso de belatacept, ¿no? En este caso son conversiones tardías, pacientes que no han pasado por ninguna complicación y que se hacen una conversión tardía. En este caso, cuando observamos, analizamos estos estudios, se ve que la supervivencia tanto del paciente como del injerto son similares. Hay una mejoría sostenida en la función renal en los pacientes de rama belatacept. Sin embargo, nuevamente observamos que hay una tasa mayor de rechazos, ¿no? Sobre todo los rechazos mediados por células T. Nos hablan que también estos rechazos pueden depender si la conversión es tardía o temprana, ¿no?, con mucho menor incidencia de rechazos a una conversión más tardía. Y tenemos que tener también cuidado con las infecciones, porque podemos tener infecciones virales y fúngicas en aquellos pacientes con conversión a belatacept. Otro escenario también es las lesiones de la toxicidad, ¿no? Tenemos pacientes que presentan lesiones de toxicidad por los inhibidores de la calcineurina o presentan cronicidad. En este caso ya también teníamos estudios comparando, donde la mayoría de estos estudios con un seguimiento más o menos a corto plazo, al año 3 meses, se veían que el efecto de la supervivencia del injerto era similar. Sin embargo, un estudio que se observa a largo plazo con una evolución a los 7 años, se observó
que había una mejor supervivencia del injerto cuando utilizábamos Belatacept en este contexto de toxicidad por inhibidor de calcineurina y una cronicidad, una conversión posterior, ¿no? Hay una mejor función renal sostenida, las tasas de rechazos en estos grupos fueron similares, pero todavía tenemos que tener cuidado con el riesgo de las infecciones, sobre todo fúngicas y oportunistas. Así que, como resumen, nosotros como grupo, pues, hemos decidido realizar algunas recomendaciones de qué pacientes podrían beneficiarse al uso de este fármaco, ¿no? Pacientes con toxicidad por inhibidores de la calcineurina confirmadas con una biopsia renal, aquellos que tienen también este daño vascular evidenciadas en la biopsia renal, pacientes no adherentes que también se podrían beneficiar de esta estrategia, y cuidado con los pacientes de alto riesgo inmunológico, que se recomienda sobre todo estas reconversiones más tardías por el riesgo de presentar este rechazo, ¿no? Sobre todo el rechazo mediado por células T. Y finalmente, el subgrupo del tratamiento, el tratamiento para el EBMR. En este caso hemos evaluado nuevamente tenemos al Belatacept, inhibidores de la interleuquina 6, otros fármacos como anti-CD38, inhibidores de la proteasa, que tenemos mucha más información. Traemos en colación aquí nuevamente a lo que es el Belatacept, sobre todo porque inhibe la actividad de linfocitos T y con ellos evita la maduración, ¿no? de los linfocitos B de los centros germinales, y disminuye la diferenciación de las células plasmáticas. En la mayoría de estudios observamos que hay una disminución de la MFI de los pacientes que usan Belatacept, o un menor número una menor probabilidad de desarrollar DCAs de nuevo, con lo cual, bajo este contexto, puede ser útil en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, porque al disminuir la NOXA, que es el anticuerpo circulante, podría ser un efecto beneficioso en estos pacientes. Sin embargo, tenemos dos estudios, pero son estudios retrospectivos. Ninguno de ellos tiene una potencia importante, y los resultados son contradictorios, ¿no? Algunos mejoran la supervivencia, en otros no, y con lo cual pues todavía nos falta mucho más. A nivel de los parámetros de la microinflamación vascular, se observa una estabilidad histológica, no una mejoría significativa, pero sí se observa una mejoría en la actividad molecular cuando se analizan las biopsias a través de transcriptómica. Hay un descenso de los MFIs en este caso, en este caso de la mejoría o estabilidad de la función renal, tenemos discrepancias entre estos dos únicos estudios que tenemos, con lo cual el grado de evidencia es baja y la recomendación todavía sigue siendo débil. Luego pasamos al grupo de los inhibidores del IL-6. En este caso, como sabemos, tenemos los dos, el tocilizumab y el clazakizumab. Con el tocilizumab tenemos ensayos en fase 1, fase 2, con resultados muy prometedores, porque habíamos observado una disminución significativa de los DCAs, una mejoría y una estabilización de la función del injerto. Concretamente, en el clazakizumab ya estábamos con un estudio fase 2, donde mostramos una disminución, ¿no? del declive del filtrado glomerular en estos pacientes, con lo cual el siguiente paso era llegar al fase 3 con este fármaco. Sin embargo, se interrumpió, ¿no? Se hizo en el interim se usó una valoración y se observó que no se podía llegar a alcanzar el outcome principal del estudio, con lo cual pues se tuvo que finalizar anticipadamente, y todavía no tenemos datos de este estudio para desgranar el porqué de esta finalización anticipada, ¿no? Nos comentaron que no llegaríamos al endpoint, pero eso se finalizó. En este caso, estos dos fármacos, a nivel de los parámetros de la microinflamación vascular, este ítem, sobre todo nos referimos a si se modifica, tenemos una mejora en una biopsia pre y post de los parámetros de la microinflamación vascular. En este caso, en el tocilizumab tenemos una estabilidad histológica. En el clazakizumab, en el fase 2, también tenemos una estabilidad histológica y molecular. Hay un descenso en ambos de las MFIs, y en realidad en el tocilizumab
nos vemos con una mejoría de la estabilización de la función renal. Hay una mejor supervivencia del injerto. Es un estudio retrospectivo a los 6 años sin grupo control, con lo cual la evidencia es baja y por eso el grado de recomendación, concretamente con el tocilizumab, es bajo, es débil. Y con el clasequizumab pues no tenemos datos porque hemos tenido esta interrupción del ensayo del fase 3 y con lo cual pues la evidencia es más o menos moderada y tampoco nosotros bueno, debido a este fallo anticipado, la fuerza de recomendación es débil en contra y no recomendamos su uso en estos contextos, pero todavía nos falta más información y también una estrategia combinada también podría ser una de las posibles opciones. A nivel de los inhibidores del complemento tenemos muchos estudios. En este caso, nosotros no vamos a... El mecanismo de acción es totalmente diferente, no vamos a esperar un descenso de la MFI, con lo cual no se observa tampoco en los pacientes que están tratados con inhibidores del complemento como el eculizumab, no se ve una mejoría de los parámetros de la microinflamación vascular. Lo que sí hay que recalcar que se han hecho muchos estudios, no tenemos evidencia, no tenemos muchos ensayos clínicos fase 1 o fase 2, con lo cual la evidencia todavía es muy baja, pero lo que sí se observó era que los pacientes que estaban tratados con eculizumab podrían ser, o sea, los que se benefician más sobre todo son aquellos pacientes que presentan DSAs que fijan complemento y se observa sobre todo pues una estabilidad y una mejoría para este rechazo mediado por anticuerpos refractario en este contexto específico, ¿no? Pasamos a la siguiente molécula que es el anti-CD38, que en este caso es un fármaco muy prometedor. Nuevamente estamos con esta diana molecular que tenemos a inhibición de las células plasmáticas, pero acá también es muy importante porque podemos disminuir, ¿no? Porque también otra diana molecular importante es las células NK, que ya sabemos que están comprometidas en la microinflamación vascular. En este caso tenemos pues un estudio de un fase 2 para el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos que se observó una mejoría. Este es uno de los pocos fármacos que se observa mejoría en los parámetros de la microinflamación vascular, una mejoría histológica importante con unos descensos de las MFIs. También se observa niveles de DNA libre, tengo un error aquí, el DNA libre circulante también disminuye. Pero también tenemos que comentar que hay una recidiva. Después de las 52 semanas de administrar, en este caso estamos hablando del felzartamab, se observa que hay un rebote, no a los niveles correctos, pero hay un rebote de lo que es la microinflamación, del score de la microinflamación vascular, ¿no? En este caso, la mejoría o estabilidad de la función renal se estabiliza a los 12 meses, ¿vale? Hay una ligera mejoría, pero es muy ligera, no significativa a nivel de los pacientes que están administrando felzartamab versus la terapia control. Aquí hay en la mejora de la supervivencia del injerto y bueno, es similar en los dos grupos, la supervivencia del paciente y del injerto, y el grado de evidencia es moderada y estamos esperando ahora el fase 3, sobre todo para poder mejorar el grado de evidencia y sobre todo el grado de la recomendación. Es importante saber que necesitamos tener una estrategia de futuro porque luego va a recidivar esta microinflamación vascular y así que tenemos que pensar qué otro compañero de terapia, ya sea inhibidores bueno, asociarlos con anti-CD20 o inhibidores de la coestimulación para disminuir esta recidiva y prolongar sobre todo esta mejoría de los parámetros de la microinflamación vascular y esperar si esta mejoría de los parámetros de microinflamación vascular van a impactar en la sobrevida de este injerto a largo plazo. Todavía es un fármaco prometedor, pero todavía nos falta más información. Y lo último, los inhibidores del proteasoma. Con este, pues tenemos evidencia más o menos moderada, hay varios ensayos clínicos, pero que no se ha visto un impacto significativo en el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos. No se observa un descenso de los MFIs, en este caso de los DSA de los pacientes. No hay diferencias entre la estabilidad de la función renal y son similares en la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto y con lo cual de momento para el tratamiento de rechazo ya sea refractario la recomendación es débil y está en contra, ¿no? No lo recomendaríamos teniendo otras dianas moleculares que pueden ser un poco más efectivas. Nuevamente hemos elaborado este cuadro resumen, ¿no? Con los estudios principales que hemos comentado, que también estarán disponibles en el documento de consenso.
Somos todos los integrantes que participamos bueno, en esta primera píldora. Y ya sería. Muy bien, muchísimas gracias, Carol. Yo he mirado aquí y veo que por parte de la audiencia no he sido capaz de encontrar ninguna pregunta para la ponente. ¿Tú has encontrado algo, Alex? No. No, No hay, ¿no? creo que no hay ninguna pendiente. Bueno, pero un poco, yo creo que este tópico sí que merece al menos 3 o 4 comentarios, porque un poco el objetivo de tener este grupo era evidentemente que estos fármacos no los podremos utilizar ampliamente todavía en la actualidad, pero yo creo que en este marco de uso compasivo de fármacos, quizá cada grupo tendría que plantearse en qué perfil de paciente cree que tiene sentido intentar incorporar alguno de estos fármacos. Por ejemplo, en Cataluña, o al menos en mi hospital, incorporar Belatazep es complicadísimo, pero yo sé que en otras partes de España se puede incorporar Belatazep en algunos pacientes. Creo que es una noticia que hay que tener en cuenta, porque todos esos riñones que se nos quedan con función subóptima probablemente se podrían beneficiar de quitar el anticalcinurínico y pasarlos a Belatazep. No sé si lo estáis haciendo en tu hospital, Carol, si Sí, veis que es y os lo autorizan. sí, tenemos actualmente más de 30 pacientes en tratamiento con Belatazep, con las indicaciones variadas. La mayoría de ellos son por toxicidad, y también nos hemos animado para el tratamiento del rechazo crónico activo mediado por anticuerpos, y con lo cual, de momento, la mayoría de ellos está estable. Tendríamos que analizar a futuro de cómo van, pero no tenemos una mala experiencia, no tienen efectos secundarios, la tolerancia es muy adecuada y estamos contentos con Y el no tenéis tratamiento. rechazos. No, es curioso, pero es que no tenemos Bueno, rechazos. no curioso no, a mí no me sorprende. Los No, protocolos de conversión tienen poco rechazo en general. Si también. haces la conversión a partir de Sí, los 3 o 6 la meses, mayoría de tienes conversiones poco es tardía rechazo. totalmente. Sí, sí, sí. Para mí, en este aspecto, quizá creo que también es relevante pensar en la combinación, ¿no? Que estamos constantemente citando el papel que puede tener Belatazep precisamente en la reducción del desarrollo de SEAs o incluso en el tratamiento del paciente que ya lo ha desarrollado, y creo, pues lo acabas de nombrar, ¿no? Que vosotros tenéis una experiencia al respecto. Y quizá es importante tener en cuenta que hay que encontrar el mejor agente de combinación con Belatazep. No sé si vosotros habéis hecho en alguna innovación en este aspecto, si los datos que hay respecto a combinación con INTOR os animan a utilizarlo en esa combinación, o estáis haciendo la aproximación con micofenolato habitual. No, tenemos diferentes estrategias. Aquellos pacientes que no nos animamos a retirar totalmente el tacrolimus por este riesgo inmunológico que tiene, minimizamos la dosis y hacemos la terapia prednisona, tacrolimus, Belatazep. Y también tenemos otro grupo de pacientes o sea, que estaban en triple terapia con tacrolimus y Emetor. Hemos retirado el tacrolimus y se han quedado con Emetor, Belatazep y prednisona, ¿no? O sea, las dos combinaciones las tenemos un número reducido de estas combinaciones. No hemos visto efectos secundarios importantes en estos dos marcos de combinaciones, y también hay algunos reportes de casos de que tenemos una seguridad adecuada en este caso, incluso disminuye el riesgo de las infecciones, sobre todo virales, ¿no? Reportadas con más frecuencia en este grupo de Belatazep. Pero tenemos muy pocos, pero lo estamos haciendo y no nos va mal. Y acabar, ya un poco para acabar, y recogiendo un poco los otros 2 fármacos que estamos utilizando algunos y que yo creo que hay que ir pensando un poco en ellos. En primer lugar sería, y te hago los 2 seguidos y luego me contestas, ¿cuál crees que es el sitio que va a tener implicidad en nuestro entorno? Porque el ensayo ya lo hemos acabado, está todo publicado y habrá que ver quién lo paga. Y finalmente, si crees que es momento, lo digo porque nosotros ya tenemos un pool de pacientes con rechazo crónico, rechazo tardío, llámalo como quieras, resistente a terapia estándar, que se han tratado con daratumumab. La verdad es que la pauta que estamos utilizando me la han pedido como 10 centros distintos, es decir, que hay varios centros que probablemente están haciendo lo mismo. Lo digo porque quizá esperar a que se complete el fase 3 quizá va a hacer que muchos pacientes que se podrían beneficiar no se beneficien del tratamiento. Totalmente. El AIDS, pues
probablemente el AIDS es una molécula muy interesante realmente. Lo que tenemos que buscarle es un buen compañero para evitar esta recidiva o este impacto, sobre todo en la primera semana post-trasplante, ¿no? Tendrá sobre todo cabida para los pacientes de alto riesgo inmunológico que con todas las medidas previas no conseguimos esta disminución significativa del CPRA, o sea, los casos como más complejos, pero tenemos que buscarle un segundo compañero. En el ensayo clínico que todos participábamos no podíamos utilizar previamente a través de sensibilización con rituximab, llámese rituximab u otras moléculas para disminuir, ¿no?, esta recidiva. En algunos ensayos clínicos que han podido utilizar rituximab, porque es lo único que está reportado, se vio una disminución de las recidivas de estos DSAs, con lo cual el AIDS es para el paciente complejo que no se va a beneficiar de ninguna, o sea que no tenemos, o sea que con las terapias previas no son tan potentes como para bajar ese MFI, ahí tenemos que poner el AIDS, pero asociarlo a otra terapia para evitar esta recidiva. Y con el Belatacept, totalmente de acuerdo contigo, nosotros también lo estamos utilizando y utilizamos una estrategia de dosis minimizada y estamos haciendo el seguimiento, ya llevamos 6 pacientes con una dosis minimizada de Belatacept, que vemos este impacto de la disminución de la microinflamación vascular, así como lo reporta el De felzartamab en nuestros daratumumab. pacientes. El daratumumab, sí, perdón, el daratumumab. ¿Y qué entiendes por dosis minimizada? Perdona, porque esto cada uno lo cuenta como quiere. 2 dosis de 1800 miligramos al día, solo 2 dosis, no, para nada son las 9 dosis que utiliza el felzartamab, por ejemplo, con solo 2 dosis, con diferencia de 15 días. En la biopsia control del mes, en la mayoría de pacientes se observó una reducción importante de la microinflamación vascular y lo estamos utilizando en el contexto, sobre todo, de rechazo refractario a la terapia convencional. Esto sí es muy importante porque esto no tenemos, se podría utilizar en diferentes contextos, pero ahora, como es un fármaco que tenemos que solicitarlo, pagarlo nosotros, pues tenemos que limitarlo, pero probablemente las microinflamaciones vasculares persistentes o demás, pues se podrían beneficiar también, ¿no?, aisladas por sobre todo esta diana molecular de la NK. Sí, sí. Bueno, Muy bien. siento... Perfecto, gracias, Carol. Muchísimas gracias por tu presentación, interesantísima, y la verdad es que tenemos un tiempo limitado y quiero dar paso a la segunda charla, que es nuevas herramientas en la monitorización no invasiva del injerto renal, y que nos presenta la representante del grupo correspondiente, Natividad Calvo, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bueno, pues nuestro grupo hizo una revisión sobre las nuevas herramientas para la monitorización no invasiva del trasplante renal. Los distintos biomarcadores que analizamos más importantes fue el DNA libre derivado de donante, genómica plasmática, quimioquinas urinarias e inteligencia artificial. El objetivo que quisimos analizar es si estos biomarcadores podían diagnosticar el rechazo subclínico en pacientes estables, y en pacientes con disfunción aguda del injerto podían ser marcadores de rechazo agudo. Bueno, pues estas son los cuatro marcadores que queríamos analizar y ver, como he comentado, su potencial para cuando hay un rechazo subclínico en pacientes estables, y en pacientes con disfunción del injerto agudo, pues si pudieran detectar la presencia de un rechazo agudo, así como su aplicabilidad en la práctica clínica habitual. Vamos a empezar por el DNA libre en el plasma. Como sabéis, el injerto renal en condiciones normales es normal que libere algo de DNA del injerto al donante. A lo largo de toda la vida del trasplante renal hay momentos donde esta liberación está más elevada. Por ejemplo, en el inmediato post-trasplante se llega a detectar hasta un 10,2% de DNA del donante en el receptor, y esto se va reduciendo hasta el 0,46 a los 10 días. Posteriormente se fijó un umbral como de 0,88 de una cifra medianamente normal, y luego también lo que se ha visto es que hay algunas circunstancias como el rechazo agudo del injerto donde se libera más DNA libre a la sangre.
Estos son los principales test comercializados, es el Alosure, Prospera y Track. Son muy similares. Bueno, el Alosure y Prospera tiene un cutoff del 1% y el Track 0,7. Como podéis ver, tienen un alto valor predictivo negativo los tres, no tanto valor predictivo positivo. Y aunque el área bajo la curva para detectar rechazo agudo siempre va a ser superior a la creatinina, podéis ver el área bajo la curva para el rechazo subclínico en los distintos marcadores, cómo mejora para el diagnóstico del rechazo agudo celular y cómo sí que de forma significativa el rechazo agudo mediado por anticuerpos pues es bastante, el área bajo la curva es bastante elevada para los tres marcadores. Hicimos una revisión muy exhaustiva de la bibliografía y no he podido evitar hacer un resumen de los 8 artículos más importantes. No los voy a comentar, pero eran estudios multicéntricos con un número de pacientes elevados, prospectivos y además que con biopsias de apoyo. Y bueno, pues como podéis ver, utilizan distintas técnicas, pero los resultados eran muy similares. Es decir, este marcador es bastante fiable como detector de rechazo agudo, especialmente el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Luego, algo muy interesante con vistas a la aplicabilidad de este marcador, pues sí que se observaba que en pacientes de alto riesgo inmunológico con DSA positivo, aquellos que tenían un alto porcentaje de DNA del donante se asociaban a rechazo mediado por anticuerpos de una forma muy significativa. Y simplemente comentar el artículo, quizás por la escala del estudio y las implicaciones, el artículo del equipo de Aubert en la revista Nature de Nature Medicine, pues bueno, pues es que el volumen de pacientes eran casi 3.000 con una corte control, una corte de validación apoyada con biopsias y bueno, pues viene a decir efectivamente que el DNA libre del donante está elevado en el rechazo mediado por anticuerpos, también lo describe en el rechazo celular y quizás no tanto el que está en el rechazo celular, sino el grado de lesión. A mayor porcentaje de DNA libre, mayor afectación del G, del PTC y C4D y también del IT y del túbulo intersticial. Respecto en el análisis multivariable, pues aparte de los otros criterios clásicos como para detectar el rechazo, como la proteinuria, la elevación de la creatinina, el deterioro de función renal, la presencia de DSA, pues se veía que el DNA libre del donante tenía mucha significancia estadística a la hora de detectar el rechazo y finalmente pues lo que decía es que aparte de los criterios clásicos para detectar rechazo, si añadíamos este modelo con la detección del DNA del donante, mejoraba el área bajo la curva tanto en la corte de control como en la corte de validación para el diagnóstico del rechazo. No en vano, de hecho, las guías de la ESOT del año pasado, pues para el diagnóstico, o sea, en el seguimiento de un posible rechazo subclínico, aconsejaban utilizar esta técnica con un grado de evidencia moderado e incluso en pacientes con un deterioro de función renal también pues decían que era aconsejable la detección de DNA libre del donante. En España, en nuestra reunión, surgieron algunos peros porque el tema de que no sea tan efectivo para el rechazo celular también es tan importante el detectar un rechazo celular con los nuevos fármacos que tenemos y el porcentaje de rechazo celular que tenemos. Todavía hay que tener en cuenta que este test tiene algunos falsos positivos y que el tema del cutoff no está muy bien definido, ¿no? Y quizás valorando también el alto coste, que todavía por lo menos lo que cuestionamos a todo el grupo Prometeo, lo que preguntamos es que no muchos hospitales cuentan con esta técnica, ¿no? Y luego, indudablemente, a favor es que todos los estudios muy potentes lo asociaban claramente al rechazo mediado por anticuerpos y que quizás también por su alto valor predictivo negativo podíamos utilizarlo para evitar biopsias innecesarias cuando los valores eran bajos.
Entonces, nuestras conclusiones era que de momento quizás no sustituía del todo a la biopsia de protocolo. Necesitamos depurar un poquito mejor la técnica y el cut-off para su determinación. Los niveles elevados indican daño del injerto, pero no es exclusivo del rechazo, que en los rechazos mediados por anticuerpos generalmente está elevado. Sin embargo, todavía en el rechazo celular, especialmente en los grados de menores a 1B, no tenía tanta sensibilidad, que en pacientes de bajo riesgo inmunológico no recomendábamos su uso como monitorización de riesgo para eventos inmunológicos, y que en pacientes de alto riesgo inmunológico unos niveles elevados de DNA libre del donante sí eran sugerentes de rechazo mediado por anticuerpo, de forma que llegado el caso sí sería indicado hacer una biopsia del injerto. Y bueno, pues que todavía el tema de utilizarlo para monitorizar la respuesta al tratamiento del rechazo, pues todavía está por determinar. Respecto al segundo grupo de biomarcadores, la expresión génica en sangre periférica, pues igual que cuando hay un rechazo detectamos DNA del donante en sangre, cuando hay un rechazo hay genes de linfocitos y de agentes muy importantes en el rechazo que podrían estar elevados. Entonces, la mayoría de estos genes que se han asociado a la regulación inmune, pues los más conocidos son FOXP3, CTLA4, CD40, bueno, hay muchísimos genes, ¿no? Entonces, también observamos que había muchas series de casos, pero también había estudios muy bien diseñados con una estadística muy potente y curiosamente lo que veíamos es que en los grupos de entrenamiento sí que parecía, tenían todos un alto valor predictivo negativo. Como he dicho antes, el valor predictivo no tanto, pero tenían una buena área bajo la curva para detectar rechazo. Sin embargo, cuando estos análisis génicos los utilizamos en la corte de validación en poblaciones reales, ahí el área bajo la curva empezaba a caer. He añadido, porque no está aquí, el estudio de Leutrain, que es un estudio muy bien hecho, con biopsias de apoyo, con un grupo, con una N muy importante, pero también analizó muchos genes asociados a rechazo, pero también el área bajo la curva se quedaba en 0,6, de forma que no lo podíamos. Bueno, las guías de la ESOT efectivamente tampoco lo aconsejan ni para el seguimiento de la detección de rechazo subclínico ni como para sospecha de rechazo agudo del injerto, y efectivamente nuestras conclusiones también decían que todavía está por determinar la utilidad de estos perfiles de expresión génica. Y también que la interpretación, había muchos, los estudios eran con una gran cantidad de genes, pero que la interpretación de estos datos todavía requiere una experiencia, gente muy experta para analizarlo, y también existen factores de inclusión, con lo cual no podemos todavía decir que con estos marcadores podamos sustituir a la biopsia. El tercer grupo de biomarcadores eran las quimioquinas urinarias. Las que más conocemos son la CXCL10 y CXCL9. Como sabéis, son quimioquinas que se eliminan cuando hay una inflamación. Estas quimioquinas tienen un potencial inmunomodulador, porque uniéndose a estos receptores de los linfocitos CD8 y CD4, a su vez aumentan la liberación de más citocinas proinflamatorias y se perpetúa el círculo inflamatorio, o sea, genera mucha inflamación. Por lo tanto, al final el rechazo agudo es una inflamación, ¿no? Y estas quimioquinas se expresaban de una forma muy significativa en leucocitos y células tubulares. Además, la determinación de estas quimioquinas en orina se podía hacer de una forma muy estable, y además se adelantaba unos cuantos días, 2-5 días antes que la elevación de la creatinina en casos de un rechazo. Lo único que esta situación de inflamación es indistinguible a la inflamación tubulointestinal que ocurre en situaciones como una infección por virus BK, una infección urinaria, un daño por isquemia, reperfusión, y ahí es donde radica pues quizás el punto débil de este biomarcador. Había muchos estudios con series de caso, y pues he traído el que era un poco más, es
un estudio unicéntrico de la doctora Hird-Minkowski y bueno, pero era un estudio prospectivo con una rama de intervención y una rama control. En la rama de control se determinaba la quimioquina en orina en el mes 1, 3, 6 y 12 y finalmente se hacía una biopsia de protocolo y en la rama de intervención se determinaba en estos mismos puntos la quimioquina y en el caso de que fuera superior a 3 nanogramos mililitro se realizaba una biopsia para comprobar si había daño histológico. Entonces, bueno, al final del estudio se observó que no había diferencias significativas ni en la rama control ni en la rama de intervención, que el hacer estas determinaciones y hacer las biopsias no aumentaba la supervivencia del injerto, no se detectaban más rechazos clínicos entre el primer y el mes 12 y bueno, sí que parece que cuando la cifra de quimioquina en orina era muy elevada se asociaba no con asociación estadísticamente significativa, pero se detectaban más rechazos subclínicos. Total, que al final no quedaba claro que no se demostraba que esta quimioquina fuera un marcador para la detección de rechazo del injerto. Posteriormente, la misma doctora hizo una revisión sobre las quimioquinas en orina. Ella hizo una pequeña autofe de ratas de su estudio y decía que cuando hizo el estudio aplicó la clasificación de Banff 2015 y que con la clasificación del 2019 muchos de los rechazos subclínicos pasaban a ser rechazos, pero bueno, aún así hacía autocrítica y decía que había demasiados factores de confusión y a lo que se hace referencia es un artículo de Tinel, de Claire Tinel, que salió un poquito más tarde, en el que se utiliza la inteligencia artificial y en el cual, discriminando las infecciones de orina, la nefropatía por BK y utilizando más factores que pudieran ayudar al diagnóstico, decía que este marcador sí podía ser un biomarcador útil para el diagnóstico de rechazo. Sorprendentemente, en las guías de la ESOT del 2024, a pesar de todo lo que hemos comentado, factores de confusión y demás, pues sí lo aconsejan para el diagnóstico del rechazo subclínico, para el seguimiento y en caso de disfunción del injerto también lo aconsejaban utilizar con un grado de evidencia moderada para el rechazo agudo. Yo un poco profundizando dije, bueno, la verdad es que entre los autores también está la doctora Claire Tinel, quizás animada por su propio estudio se animaron a aconsejarlo un poquito más, no lo sé. Bueno, lo cierto es que nosotros no nos acabó de convencer y nuestras conclusiones eran que los niveles elevados de CXCL10 indican daño en el injerto renal, pero no son específicos de rechazo, que aún todavía hay muchos factores de confusión y que bueno, que todavía tampoco lo vemos el más aconsejable para sustituir a la biopsia del injerto. Por último, hablamos de la inteligencia artificial como posible biomarcador para monitorizar la función del injerto. Hicimos una pequeña introducción, hablábamos que la inteligencia artificial como que tiene dos patrones, el machine learning, que simplemente analiza datos estructurados y predice en base a experiencias previas, es los datos que tú los metes, los elaboras sin más, pero que luego estaba el deep learning, en el cual la máquina aprendía a reconocer patrones más complejos y sacar sus propias conclusiones. Comenzábamos hablando de algoritmos pronósticos combinando variables, por ejemplo, el algoritmo, el Birmingham-Mayo, el ADS, el iVox, en los cuales con una serie de datos funcionales, histológicos, inmunológicos, tú podías predecir el riesgo de pérdida del injerto y la supervivencia a largo plazo, ¿no? Uno era 10 años, otro a 4 años, bueno. En todos estos ejemplos de marcadores eran clásicos ejemplos de machine learning y por último comentábamos el marcador DISPO, que este es un ejemplo de deep learning que como podéis ver, bueno, pues también utiliza muchos datos histológicos, inmunológicos, funcionales, como podéis ver. Lo que pasa que la máquina tiene un tiempo de adaptación en el cual tú vas introduciendo datos al cabo del tiempo de cómo
funciona ese injerto renal, datos de la función renal, datos relacionados con la proteinuria, y al cabo del tiempo la máquina era capaz de como podéis ver, de mejorar el área bajo la curva para determinar la supervivencia del injerto en base a esa información que le dábamos. Ella misma como que aprendía o sabía cómo se iba a comportar ese injerto al cabo del tiempo y cada vez con más sensibilidad, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con el iVox es que este es un patrón un poquito más dinámico que el iVox, que eran datos como más fijos y más transversales. Respecto a los algoritmos utilizando biomarcadores no invasivos en orina, aquí traigo el famoso artículo de la doctora Tinel. Es verdad que se introduce muchas más variables, muy importante, que discrimina las infecciones y la infección por virus BK y bueno, para elaborar este modelo paramétrico pues lo comparaba con las biopsias y demás y conseguía un área bajo la curva bastante buena, y el tema es que conseguía un modelo paramétrico en el cual en los pacientes que estaban estables, si este modelo te decía que había un bajo riesgo de rechazo, te podías evitar las biopsias de protocolo. En cambio, en pacientes aparentemente estables con este modelo, si te daba un alto riesgo de rechazo, pues te indicaba hacer biopsias que quizás no hubieras hecho. Yo creo que el problema, el asunto está en pacientes inestables, que medías creatina sérica, proteinuria, DSAs, demás. Ponía que si este modelo te daba un bajo riesgo, tú podías buscar otras causas, evitar la biopsia, y si daba un alto riesgo, pues te animaba a realizar la biopsia. Siempre comentábamos que quizás todavía este modelo hay que desarrollarlo un poquito más para en pacientes de alto riesgo ajustarnos simplemente a lo que nos dice este modelo paramétrico. Y por último, comentamos la biopsia virtual. El artículo que se publicó en el Nature Communication es un modelo paramétrico para ver con una serie de datos. Se utilizaban unos ítems del donante que podéis ver aquí, y luego también se llegó a este modelo utilizando las biopsias del día cero con marcadores. Sí, no, era este modelo de biopsia virtual, pues con unos factores, como he comentado, del donante, y luego con simplemente metiendo unos datos. Es una pena porque ponía un ejemplo de dos tipos de donantes en los cuales el propio modelo te dice qué riesgo, ¿no? va a tener de glomerulosclerosis, fibrosis y alinosis arteriolar, fibrosis tubular. Y bueno, pues que actualmente este modelo ya está funcionando, y que bueno, las conclusiones son que los algoritmos de inteligencia artificial pues todavía tienen que madurar un poquito, tienen que pasar ciertas consideraciones éticas, legales, y que obviamente esto en el futuro va a mejorar la predicción de la función del injerto, complicaciones del post-trasplante y la predicción de complicaciones de alto riesgo, que actualmente ya se está utilizando modelos de predicción de supervivencia de injerto renal, y la biopsia virtual, bueno, pues creemos que va a ser muy útil, porque no todos los centros tienen un patólogo 24 horas, creemos que puede reducir el tiempo de isquemia fría, y que bueno, que lo he comentado, que todavía nuestro sistema de salud pues no está adaptado en la práctica clínica al uso de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Natividad, por tu presentación. Sin ninguna duda, un tema súper atractivo, en donde afortunadamente están apareciendo novedades constantemente, aunque también hay una historia muy larga, ¿no?, de muchos intentos de incorporar marcadores no invasivos y de algunos fracasos, ¿no? Andamos con el tiempo muy justo, pero sí tenemos una pregunta por parte de la audiencia que te quiero trasladar. Y nos pregunta Silvia Casas al respecto de que en tu presentación has hecho referencia sobre todo a la revisión de estudios que han utilizado test comerciales de cell-free DNA, donde la muestra se externaliza a una empresa que nos proporciona esos resultados, y sin embargo hay otras experiencias
utilizando kits donde la determinación se hace en el propio centro hospitalario. Si tenemos algún dato al respecto, algo que pueda un poco comparar ambas estrategias. Pues la verdad que nuestra experiencia todavía es un poco limitada. De hecho, en la Comunidad de Madrid nos escuchamos un poco a lo que nos comentaban los del Hospital del 12 de Octubre y ellos lo externalizaban de momento, pero claro, era muy engorroso porque para conseguir las muestras tenías que juntar como 24 muestras y demás. O sea que yo creo que de momento está un poco, no sé en vuestros hospitales, pero el tema de tener que externalizarlo y tal como está actualmente establecido, quiero decir, si tenemos que conseguir un montón de muestras, estamos hablando de biomarcadores que se adelanten a los acontecimientos, pero si en la práctica clínica tienes que juntar una cantidad de muestras para que se pueda analizar en un laboratorio externo, a día de hoy la práctica clínica no lo vemos muy factible. Quizás si esto estuviera, si hubiera alguna forma de poder hacerlo en los hospitales, desde luego la conclusión que llegábamos de todos los biomarcadores es que en pacientes de alto riesgo inmunológico, con DSAs preformados y demás, hablábamos que la monitorización del cell-free DNA podía ser muy útil, pero claro, que tengas una respuesta lo más rápido posible, ¿no? Estos test realmente tardas 24, 48 horas en tener el resultado, pero siempre que tú los puedas analizar, no tengas que mandarlos fuera de tu hospital. Muy bien. Hay otra pregunta que resulta muy interesante, en este caso es del doctor Muro, y que pregunta algunos puntos muy y difíciles de definir. La primera pregunta, Nati, es referente al cutoff que utilizamos para definir el rechazo por anticuerpos o el rechazo celular, y también si la utilización integrada de biomarcadores, pues, genómicos, serológicos, celulares, podría ayudar a mejorar un poco el rendimiento. Yo creo que eso es un poco lo que nos hablabas tú con la integración en inteligencia artificial, y pregunta especialmente acerca del rechazo subclínico. Vale, bueno, pues yo al elaborar esta presentación, pues fui a la práctica clínica, ¿no? Porque aunque ya digo que en el grupo Prometeo, cuando hicimos la encuesta, muchos hospitales no tienen acceso a estos biomarcadores, pues me metí en el Alosec, en el kit de Alosure. Entonces, ellos lo tienen como súper sencillo. Una vez que tú tienes ese test, te habla, aunque pone el cutoff 1% para empezar a hablar de significancia estadística y de riesgo de rechazo, si tú buscas en el propio kit comercial, te hablaba de unos porcentajes entre 0, 5 y 1, como quiescencia, por encima de 1, que ya era indicativo de rechazo subclínico, por encima de 2,3 era un alto riesgo de rechazo mediado por anticuerpos. O sea que está como, si tú consigues ese kit, está como muy bien descrito el cutoff a partir del cual te está hablando de riesgo de rechazo subclínico, rechazo celular y rechazo mediado por anticuerpos, que además hace referencia a los artículos de Jordan, que era un subestudio del estudio DART, y que decía que en pacientes con DSA positivo un cutoff del 2,9 era muy sugerente de rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya luego los cutoff, cada uno de los kits va a venir establecido y dependiendo del rango, una significación clínica. Y yo creo que sí, para mí el tema del cell-free DNA quizás sería el que más me gustaría tener para pacientes de alto riesgo, monitorizarles, no como dice la marca comercial, que ahí dice que cada semana, cada mes, siempre respetando los primeros 10 días, ¿no? Pero tener un marcador en un paciente de alto riesgo que me diga que puede haber se puede estar injertando un rechazo mediado por anticuerpos sería muy útil. Respecto a la segunda pregunta, la inteligencia artificial obviamente sí que va a ser un marcador interesante y de hecho ya se está utilizando como biopsia virtual. La genómica, aunque, ahora me parece que la doctora Sellares ha publicado este año que la genómica podía estar asociada a rechazo celular, pero todavía está un poquito verde. Y luego el tema de las quimioquinas,
a pesar del estudio paramétrico de la doctora Tinel y que la ESOT lo aconsejaba en el despistaje de rechazo subclínico, yo sigo pensando, y lo que pensaba el grupo es que el tema de los factores de confusión, al fin y al cabo, un paciente de alto riesgo te sale una quimioquina positiva y no por eso vas a hacer una biopsia. O sea, no los veo todavía muy aplicables. Quizás el que más es el del cell-free DNA en pacientes de alto riesgo. Natividad, 2 comentarios muy breves. Para apoyarte en tu escepticismo respecto a la utilidad de CXCL9 y CXCL10, acaba de salir publicado en JAS en esta semana pasada el trabajo del grupo francés liderado por Lupi, en el que dicen que CXCL9 y CXCL10, en pocas palabras, no sirven para nada. ¿Vale? Te recomiendo que lo incorpores, acaba de salir publicado la semana pasada. Vale, ¿vale? gracias. Lupi va de último, no sé quién va de primero porque será uno del grupo francés, pero es una N de miles de pacientes y esta vez concluye que no. Respecto al DNA libre del donante, esto sin duda alguna que tiene su contexto clínico y estamos todos de acuerdo que en el paciente de alto riesgo tiene sitio. El problema es cómo le generamos este sitio. Y yo creo que estamos desenfocados desde el principio. Esto se tiene que incorporar. No estaremos haciendo anticuerpos anti-HLA en todos los hospitales. ¿Es que no? Que estamos haciendo anticuerpos anti-HLA centralizados en algunos centros que son los que nos permiten obtener técnicas más novedosas y obtener respuestas más rápidas porque reciben más muestras. Hacer viajar las muestras para hacer DNA libre derivado del donante es muy fácil y es cuestión de que en cada comunidad o en cada grupo de hospitales se busque uno que haga de referente y este se encargue de recibir todas las muestras, que si sumamos todos, conseguir 24 muestras, igual se puede poner en marcha el kit cada 2 o 3 días. Es la única manera en Cataluña. De hecho, esta iniciativa ya la hemos puesto en marcha la Comisión de Trasplantes y esperemos que el CatSalud nos la apruebe y se pague. Porque si no, si cada uno hace la batalla por su parte, otra vez estaremos perdidos. Yo por mi parte no tengo más comentarios, como son las 5:12 y llevamos un poco justos. Muchas gracias, Natividad. Damos paso a la última ponente, que es la doctora Betty Chamún del Hospital del Mar, que nos va a revisar el último tópico de este Retos en Trasplante Renal del 2024, sobre otro tópico que tiene mucho interés, que es la evaluación transcriptómica del injerto. Cuando quieras, Betty. Sí, ok, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este proyecto. Como para finalizar esta jornada, pues nosotros tuvimos que hablar un poco, hacer un resumen e idear un poco desde el punto de vista del aloinjerto, de las biopsias renales, o sea, qué nos aportaba la transcriptómica y su evolución, pues, ¿no? Agradecer a mis compañeros que participaron para el desarrollo de este trabajo. Este será el índice que realizaremos. Generalidades en cuanto a la monitorización histológica y molecular, las técnicas más frecuentemente utilizadas, el microarray y nanostring, la aplicación enfocándolos a los fenotipos incompletos, porque tenemos mucha evidencia sobre su aplicación al rechazo humoral y el celular, pero no en los fenotipos incompletos de los mismos, las conclusiones y recomendaciones. Como sabemos, de momento, y con todo el resumen que hemos hecho de los diferentes puntos del trasplante el día de hoy, pues la biopsia sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de cualquier afectación que ocurra en el injerto, ya sea un rechazo o cualquier otra patología que se desarrolle. Desde hace más de 30 años, pues el grupo de BAMS, que son unos expertos en el tema histológico, pues determinaron unos criterios histológicos para definir rechazo y otras entidades. Sin embargo, pues estos criterios no son estáticos, pues no, conforme han ido pasando los años, esto se ha ido readaptando y han apareciendo nuevos conceptos y a su vez incorporando otras estrategias para perfilar mejor los diagnósticos. Y de esta manera, en 2013, pues se incorpora el diagnóstico molecular como un complemento al diagnóstico histológico. ¿Qué nos aporta entonces la transcriptómica? Pues nos ayuda porque implica vías de señalización complejas, es decir, ofrece una comprensión de los mecanismos patológicos subyacentes en el rechazo del injerto renal. Además, tiene una sensibilidad y especificidad elevada que es potencialmente mayor que los métodos histológicos y además proporciona datos cuantitativos que permiten medir la actividad de la enfermedad, su estadio y el grado de lesión con una mayor precisión. Las técnicas más ampliamente utilizadas son el microarray y el nanostring. Esta primera es donde hay mayor número de trabajos y son los más antiguos, que es el microarray, que lo particular de esto es que
permitió o definió lo que se conoce como transcritos basados en patogénesis. Es decir, estas técnicas no nos definen diagnósticos histológicos, sino que lo que nos indica son vías de señalización de genes que van a estar implicados en el rechazo humoral celular, en fibrosis, en la isquemia reperfusión. Es por esto, ¿no? En cuanto al rechazo humoral, pues lo que se observó es que habían más genes relacionados con eran aquellos genes que activaban o que participaban, eran genes activados de natural killer, activación de interferón gamma o inflamación microvascular. Y esto permitió definir o diferenciar el rechazo humoral el celular. Entonces, el desarrollo de esta técnica ha permitido con el tiempo lo que se conoce como el diagnóstico molecular o el sistema de diagnóstico molecular, que lo que hace es utilizar el microarray para medir la expresión génica y emplea algoritmos informáticos para interpretar de una mejor forma y describir arquetipos diagnósticos, tanto el rechazo humoral y celular, y los define en alto, intermedio y bajo. Por otro lado, el grupo de Banff en el 2020 pues define el BHOT o propone otra técnica mediante el nanostring, el BHOT Gene Panel, que son una serie de 800 genes que no solamente están relacionados con el rechazo injerto, sino también con respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. La principal diferencia de estas dos técnicas, el microarray y el nanostring, es que en el nanostring podemos utilizar el tejido renal que ya ha sido analizado histológicamente, fijado en formaldehído, es decir, tienes un diagnóstico histológico y también molecular de la misma muestra. Entonces, hay mucha evidencia de la importancia y su aporte desde el punto de vista del rechazo humoral y celular y el desarrollo, ya como lo mencioné, desde 2013. Pero ¿qué pasa con los fenotipos incompletos? Que es la duda que nos surge. Entonces, nosotros nos planteamos 3 preguntas, y era, por un lado, si las vías moleculares de la inflamación microvascular sin presencia de anticuerpos es similar o es parecida al rechazo humoral establecido, y cuál es su impacto clínico. En las biopsias con un probable ABMR, de acuerdo a la última clasificación del 2022 de Banff, aportan las técnicas moleculares, y qué ocurre con los diagnósticos como el rechazo humoral crónico activo y la glomerulopatía crónica del trasplante, si son iguales desde el punto de vista molecular. Entonces, como ya lo mencioné, pues en el 2022 el grupo de Banff añade o reclasifica unas entidades que son la MVI, inflamación microvascular sin presencia de anticuerpos y C4D negativo, y el probable ABMR, que es la microinflamación, pero G más PTC menor a 2, con una presencia de anticuerpos, pero C4D negativo. Entonces, en este trabajo de SABRE del año pasado, pues ellos lo que hacen es reclasificar más de 16.000 biopsias de acuerdo a estas dos nuevas entidades. Y lo que ellos vieron fue que estas dos nuevas entidades tenían un diferente pronóstico, y que aquellos pacientes que tenían microinflamación, aunque no tuviesen anticuerpos ni tuviesen C4D positivo, tenían un peor pronóstico que aquellos que no presentaban inflamación. Entonces ellos sugerían que existían otros mecanismos que probablemente tenían relación con la inmunidad innata, como las células natural killer y un aumento de infiltrados inflamatorios de células T, y que tenían un papel importante en la presencia de la microinflamación. Entonces concluían, ¿no?, que las biopsias con rechazo establecido versus MVI tienen perfiles transcripcionales similares, y que estas están relacionadas con la activación endotelial, vías de interferón gamma o citotoxicidad por natural killer. Por tanto, la negatividad del DCA probablemente no excluye una relevancia clínica desde el punto de vista del rechazo. Por otro lado, vieron que las biopsias que tenían probable ABMR tenían un peor pronóstico que aquellas biopsias que no tenían lesiones, pero el probable ABMR tenía un mejor pronóstico de aquellas biopsias con microinflamación. Entonces, volviendo a las dos preguntas que nos planteamos, existen diferentes vías moleculares en inflamación microvascular sin presencia de anticuerpos versus un rechazo humoral con full. ¿Y cuál es su impacto clínico? Pues parecen que no, porque las vías transcripcionales son similares y tienen peor pronóstico estos diagnósticos. Y por otro lado, el probable ABMR, en este caso, en el caso de estos diagnósticos histológicos en donde hay una microinflamación pero que no llega a ser completa, pero tienes anticuerpos, aportan las técnicas moleculares. Pues nosotros vimos que sí, de acuerdo al trabajo que presenté, pues tiene una mayor probabilidad de desarrollar rechazo humoral a largo plazo, y por tanto el impacto puede ser para orientar desde el punto de vista del seguimiento o el ajuste de la inmunosupresión. El otro escenario que teníamos es el rechazo humoral crónico activo y la glomerulopatía crónica del trasplante.
En este trabajo de Cristofari, como podemos observar, es un estudio multicéntrico donde se incluyeron solamente 36 pacientes, 22 con rechazo humoral crónico activo y 14 con glomerulopatía crónica del trasplante. Y en el primer gráfico, como podemos observar, evidentemente hay una peor evolución de aquellos pacientes que tenían rechazo humoral crónico activo. Y es más, a realizar el análisis de componentes principales, pues los grupos se dividían. Entonces, ellos analizaron un poco más profundamente y lo que observaron es que en la glomerulopatía crónica del trasplante hay una activación de CD3, CD8, o sea, una presencia más activa de linfocitos T. Mientras que en las biopsias con rechazo humoral crónico activo había una mayor participación de macrófagos y células natural killer, o sea, de marcadores. Entonces ellos concluyeron, ¿no?, que por eso existía un peor pronóstico en estas biopsias, probablemente porque en el rechazo humoral hay una participación mayor de la inmunidad innata, mientras que en la glomerulopatía crónica del trasplante la inmunidad adaptativa. Y esto era de impacto desde el punto de vista, respondiendo a la misma pregunta, ¿qué ocurre con los dos diagnósticos? ¿Son iguales desde el punto de vista molecular? Pues de acuerdo a lo que tenemos y estos trabajos, pues tienen vías de transcripcionales diferentes y por tanto tendrán un diferente pronóstico renal. En cuanto a los fenotipos incompletos de rechazo celular, quisimos determinar qué ocurre con las biopsias con cambios borderline a nivel molecular. Es relevante la inflamación en áreas de fibrosis intersticial y atrofia tubular, y en las biopsias con V aislado aportan las técnicas moleculares. Con respecto a los cambios borderline, este es un trabajo inicial del 2012 del grupo de Halloran, en donde ya se observó que cerca del 33% de las biopsias con cambios borderline que había sido por indicación realmente tenían un perfil molecular similar a un rechazo celular. En el trabajo de Ubra, lo que vieron en el 2020 fue que una tubulitis aislada mostraba una menor expresión de genes si esta tubulitis era precoz. Y por otro lado, en un trabajo también del 2020, nosotros observamos que las biopsias con cambios borderline, tanto de indicación, así como las biopsias con fibrosis intersticial, también por indicación, tenían una mayor expresión de genes de rechazo, y al realizar un score de rechazo con un rango score mayor de 5.89, pues estas biopsias tenían un peor resultados de forma general en cuanto al pronóstico del injerto. Entonces, ¿qué ocurre con estas biopsias que presentan cambios borderline a nivel molecular? Pues lo que se observa es que hasta un tercio de las biopsias pueden presentar o tienen expresión de genes de rechazo celular, con lo cual tendría un impacto, ¿no?, a nivel de su evolución. La otra pregunta era en relación a la inflamación, y en los trabajos desarrollados hace varios tiempo, en el transcurso de este tiempo, pues la inflamación en las biopsias, lo que se observó era que se estaba asociado con un mayor riesgo de desarrollo de rechazo humoral y por tanto un peor pronóstico del injerto. Y específicamente lo que observaron es que habían perfiles de expresión génica que en este caso, en la zona de cicatrización e inflamación crónica, pues estaban vinculados con transcripto de células B, macrófagos e inmunoglobulinas, es decir, tiene coherencia con un mayor desarrollo o mayor probabilidad de desarrollo a largo plazo de un rechazo humoral. Entonces, ¿es relevante la inflamación en áreas de fibrosis? Sí, porque se asocia a un mayor riesgo de rechazo a lo largo del tiempo y por tanto un peor pronóstico del injerto. Y por último, la endarteritis aislada, lo que se ha observado en los estudios es que las biopsias tempranas con lesiones aisladas, con V aislado, tienen un perfil inmunológico débil, es decir, que no tanto refleja un rechazo, sino que probablemente tenga mayor relación con la isquemia reperfusión. Un trabajo reciente del año pasado del grupo del Hospital del Mar, de la doctora Bulleda, ella concluyó que las lesiones vasculares que se presentaban un mes hasta un menor de un mes posterior al trasplante tenían una peor supervivencia, cerca del 40%, mientras que las biopsias vasculares tardías, o sea, posterior al mes post-trasplante, su supervivencia era del 100%. Entonces, en biopsias con V aislado, ¿aportan las técnicas moleculares? Probablemente sí, porque nos podrían ayudar a confirmar que los hallazgos son más relacionados a la isquemia repercusión, sobre todo en biopsias donde los hallazgos son precoces. Entonces, como conclusiones, podemos decir que evidentemente el microscopio molecular y el Big Hole Panel complementan la histología tradicional. Son herramientas que permiten una mayor precisión diagnóstica y reproducible de los hallazgos con respecto a la biopsia del trasplante renal. Hay evidencia suficiente y estudios que validan que ambas técnicas pueden utilizarse. Sin embargo, el Big Hole Panel, como ya mencioné, se puede realizar en biopsias fijadas con formaldehído y por tanto permiten correlacionar la parte molecular con los hallazgos histológicos y clínicos en la misma biopsia, y también que hay un menor coste con respecto al microarrays.
La transcriptómica nos permite clasificar fenotipos incompletos. El peso que tiene esto es que, dado los costes, pues no puede estandarizarse, sino que se debería considerar en situaciones específicas desde el punto de vista clínico. Las biopsias con rechazo humoral florido y rechazo DCA negativo tienen perfiles transcripcionales similares con activación de células endoteliales, interferón gamma y citotoxina mediado por células T, o sea que tiene un peso en el pronóstico del injerto. Las biopsias con rechazo, con granulopatía crónica del trasplante, pues representa un subtipo más dominado por células T, mientras que el rechazo humoral crónico activo probablemente más relacionado con natural killer y daño endotelial. Las biopsias por identificación con cambios borderline tienen un perfil similar a un rechazo humoral, y las biopsias con lesiones aisladas, lesiones vasculares aisladas precoces, parecen tener más relación con isquemia de repercusión que con un rechazo. Entonces, en base a todo lo mencionado, pues nuestras recomendaciones fueron en qué momento o en qué situaciones se recomendaría efectuar un diagnóstico molecular. Pues determinamos una recomendación fuerte en las biopsias de indicación que presentan cambios borderline, por lo comentado, ¿no? Porque probablemente puedan estar mal clasificadas o identificadas desde el punto de vista histológico, y en las biopsias con inflamación, áreas de fibrosis intersticial y atrofia tubular, por lo mencionado de la activación de inflamación y la probabilidad de desarrollo de rechazo humoral. También con una recomendación moderada en las biopsias con inflamación microvascular o rechazo sin DCA, aunque ya como lo ven en la gráfica, pues ya los clasifica, pero quizás el enfoque sería con una finalidad para ver las dianas terapéuticas o el ajuste de la inmunosupresión, y también probablemente las biopsias con ABMR, ahora que hay todo el desarrollo y no desarrollo, sino los estudios con los fármacos que ya mencionó Carol, pues quizás en estos casos pues también puede ser un enfoque importante con estos diagnósticos histológicos. Y en otros escenarios, con una recomendación baja, en los pacientes de alto riesgo, lo enfocamos nosotros así: aquellos pacientes de alto riesgo inmunológico que presentan una función retrasada en el injerto y en los cuales tienen una V aislada temprana, o sea, antes del mes post-trasplante, un poco para confirmar, ¿no?, que está más relacionado con la isquemia de reperfusión y sobre todo por el impacto que pueda tener en la supervivencia del injerto. En las biopsias de seguimiento con cambios borderline, un poco para definir la actitud terapéutica, y en las biopsias con glomerulopatía crónica del trasplante también con una recomendación baja. Y eso sería todo. Muchas gracias, Betty, por tu exposición breve y concisa. Entonces, estoy mirando si hay alguna pregunta de la audiencia, si soy capaz de llegar con tantas fichas como tengo abiertos. Sí que hay una pregunta. Silvia Casas nos pregunta si se ha observado en los estudios de transcriptómica para el fenotipo de microvascular inflammation sin DSA, si estos pacientes quizá tienen presencia de anticuerpos que sean no HLA, pero sean donantes específicos. No hay mucha evidencia con respecto a eso realmente en la literatura, porque estos anticuerpos son poco estudiados o poco observados, ¿no? Nosotros, ¿no?, en la práctica clínica es más bien por un descarte es por descarte que se lo solicita. De evidencia yo no encontré mucho en relación a mica o angiotensina, o sea, no encontré mucha información con respecto a la utilización de estos anticuerpos o al análisis o la solicitud de estos anticuerpos y la relación con la inflamación microvascular. Y ahora es pregunta propia, respecto a estos pacientes que tienen MVI DSA negativo, hay un artículo que ha salido hace poquito del grupo del australiano, ¿cómo se llama el australiano? De Nanquivel, en el que propone que si se reevalúan los DSAs con más cariño y se baja el umbral del DSA o incluso se buscan epítopos compartidos con otros anticuerpos anti-HLA que tiene, él es capaz de reclasificar muchos pacientes que nosotros los diagnosticamos de MVI DSA negativo y que realmente serían rechazo mediado por anticuerpos. No sé si has leído el artículo o no, pero creo que es un artículo para darle una vuelta. Sí, lo he leído y sí. Lo digo porque habría que incorporarlo. Ok.
Sí, sí, sí. Porque, claro, esto es es el análisis, ¿no? A medida que van saliendo, pues, más herramientas para la mejor determinación o especificidad de los anticuerpos, pues, obviamente esto, ¿no? Los epletos y demás, pues, evidentemente, seguramente tenga algún impacto. Lo que pasa es que no se encuentra, o sea, la respuesta es que no vemos el anticuerpo, pero el anticuerpo seguramente está ahí, ¿no? En toda la situación. Lo digo porque esto tendría implicaciones terapéuticas tremendas, porque si nos creemos el artículo del Kidney del año pasado, parece que el MVI DSA negativo es una enfermedad totalmente distinta del rechazo crónico mediado por anticuerpos, pero si nos creemos que la participación de NK es muy importante en las dos entidades, la aproximación terapéutica tendría que ser la misma. Con lo cual a mí me saltan dudas continuamente cuando leo el artículo de Christopher y no lo acabo de entender por qué le sale tanto papel ahí del linfocito T, porque yo creo que no lo ha reportado nadie más que su grupo esto. Sí, 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 sí. Yo te preguntaría simplemente, Betty, y muchas gracias por una presentación muy clarificadora de un tema muy denso, si tú tuvieras que elegir, porque hemos citado un montón de escenarios, si tú tuvieras que elegir 1, 2 escenarios donde utilizarías esto, un recurso que es relativamente caro y costoso realizar. A mí me ha impresionado, por ejemplo, este dato que proporcionasteis respecto a que 2/3 de los borderlines no deberían tratarse bajo... Claro, yo lo enfocaría, lo hablamos en la reunión y yo, ¿no? Teniendo en cuenta que estos pacientes con cambios borderline en biopsias de indicación, yo lo recomendaría justamente en las biopsias de indicación, no por el peso que hay, porque el ajuste del tratamiento inmunosupresor, porque realmente en cuanto a los cambios borderline, la actitud terapéutica es bastante variada y ¿no? En cada grupo y demás, si se ajusta la inmunosupresión, si se pone algo de corticoides, y bueno, que es muy variada. Entonces, en las biopsias, donde sí que hay evidencias que aquellas biopsias con indicación, biopsias realizadas por indicación que tienen cambios borderline, sí que tiene un impacto, hay una actividad de genes relacionados con rechazo. Entonces, en esa condición yo lo recomendaría. Y la otra recomendación, lo que pasa es que Banff ya te lo clasifica, ¿no? Y seguramente con el próximo Banff haya un ajuste de todo esto, ¿no? Del probable ABMR, que también se queda ahí un poco huérfano, porque ese paciente tiene una inflamación microvascular, o sea, sabemos, pero que existe una inflamación menor, tiene anticuerpos, y en muchos casos el tratamiento también es diverso, ¿no? O sea, tampoco hay algo muy claro. La experiencia o los grupos yo creo que van viendo, ¿no? Porque hay como un límite muy fino entre tratarlos, no tratarlos, con cuánto lo trato con poco, lo trato con mucho, los vuelvo a rebiopsiar después de tratarlo a lo que los trato, ¿no? O sea, que en esa entidad también, porque hay anticuerpos, o sea, existe actividad en este sentido, aunque la inflamación histológicamente sea menor, pero además de eso, el pronóstico te dice que va a ir peor el injerto, ¿no? Porque en el otro, donde hay inflamación microvascular, si no se hace nada, eso va, o sea, es mucho más visible y previsible que la evolución sea mala y aparecerá el anticuerpo. En el de acá estamos con un anticuerpo presente, pero la inflamación es poca. Entonces hay que esperar a que sea mucho para que sea un rechazo florido y entonces vas tarde. Entonces yo creo que sería en el probable ABMR y en el borderline por indicación. Tenemos una pregunta, doctor Moreso. Otra vez el doctor Muro, que vuelve a la carga y pregunta un punto de interés que es precisamente conecta un poco con lo que el doctor Moreso estaba comentando. Si crees que deberíamos redefinir más el papel de los anticuerpos anti-HLA, en el sentido de definir los MFIs de riesgo o bien la fijación del complemento, bien sea C1Q o C3D, y también el papel de anticuerpos frente a locus con menos capacidad predictiva, como puede ser el locus T o incluso el TP, aunque en eso hay más datos. Yo creo que sí, yo creo que desde el
inmunología del clínico, pues, en Cataluña ayudan mucho, ¿no? A definir, o sea, ellos tienen establecido unos umbrales y siempre que hay dudas con los pacientes, pues se puede, ¿no? Se les solicita, se pide ayuda un poco para que nos orienten a ver realmente si el anticuerpo tiene un peso. A veces resulta que el anticuerpo es evanescente, aparece, desaparece, pero la lesión sigue igual, entonces también yo creo que son muchos factores. Hay diferentes herramientas que también te ayudan a definir, ¿no? O sea, los epletos, el PIRCH, el HLA-MEDCAT, ¿no? Que esto es un poco más bien al revés, ¿no? Que lo ves como en retrospectivo, pero que quizás puedes detectar también cosillas ahí que te pueden ayudar un poco para ver también el riesgo que tenía el paciente, que puede haber tenido el paciente. En cuanto a los DP, pues yo creo que tanto los DP como los DQ es como un mundo. Yo recuerdo con el doctor Moreso algunos pacientes con DP en donde la afectación realmente, o sea, que había en biopsias había una inflamación, pero que el injerto realmente con DP altos no tenía un impacto el esperable y la evolución que esperabas, ¿no? O sea, sí que esto a largo plazo va a generar una peor evolución del injerto, y yo creo que es verdad, lo del HLA es un poco diverso y un poco complejo de entender. Claro, los valores, hablábamos hace pocos días en una charla, el inmunólogo del CLINIC, el doctor, ahora no recuerdo el apellido, pero ¿no? Decía que llega un momento en que esto se satura, ¿no? O sea, si tienes 20.000 o 30.000 DP, pues ya hay un momento que sabes que existe el anticuerpo, ¿no? Y ya está, o sea, que esto es, que sabes que va a tener un impacto también en el injerto. Muy bien. No sé si responde a la pregunta que comentaban, pero bueno, es lo que creo. O sea, tiene un peso importante los anticuerpos, pero es todo el contexto, ¿no? Y ahora hay dianas terapéuticas que justamente están enfocándose un poco a la inflamación y a la reducción del MFI, ¿no? Así que hay que ver. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias a las tres ponentes. Yo creo que hemos hecho una buena revisión sintetizada de lo que fue el Prometeo del 2024. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Y no quiero acabar la reunión de hoy sin deciros que ya está cerrado el programa del Prometeo 2025. Recibiréis en breve, no sé si lo han mandado ya desde DoctaForum o no, supongo que estarán en ello. Ya están elegidos el tópico. El tópico va a ser básicamente centrarnos en un elemento nuevo que está más centrado en el paciente, no tanto en los médicos y las técnicas de laboratorio. Está centrado fundamentalmente en PROMS en trasplante renal. Creemos que es una herramienta que utilizamos poco y creemos que es un reto también incorporar esta herramienta dentro de nuestra práctica clínica. Como sabéis, a final de noviembre tendrá la reunión presencial. Ya tenemos portavoces para los tres grupos, ya están prácticamente constituidos y en breve recibiréis a qué grupo pertenecéis. Se harán las teleconferencias de constitución de los grupos y arrancaremos el proyecto 2025, que esperemos que sea tan divertido como el 2024. Y sin nada más, buenas tardes y muchas gracias por conectaros. Muchas gracias a todos. Hasta luego. The sun is a light bulb, a candle's a tree.